Bienvenidos, esto es Informe Extra y vamos a empezar con Argentina. La agencia de calificación crediticia Moody's ha aumentado la calificación de Argentina y ha alabado el giro económico que se está teniendo bajo la presidencia de Javier Milei. Vamos con el informe. Según un reciente informe de Moody's, la agencia de calificación crediticia elevó el rating de la deuda argentina a Caa3 con perspectiva positiva, reflejando lo que describió como un giro contundente en las políticas económicas implementadas bajo la presidencia de Javier Milei. Este cambio marca un paso significativo hacia la estabilización económica del país tras años de crisis. El informe resalta que la administración de Milei heredó un panorama desolador en diciembre del 2023, con una inflación descontrolada, reservas internacionales prácticamente agotadas y un endeudamiento público equivalente al 156% del PIB. Sin embargo, las reformas fiscales y monetarias han permitido revertir estos desequilibrios. Entre las medidas más destacadas está un ajuste fiscal del 5% del PIB que incluyó recortes de gasto público, transferencias y salarios estatales. Este esfuerzo llevó a un superávit fiscal del 0.1% del PIB en el 2024, comparado con un déficit del 4.4% el año anterior, y redujo la deuda pública al 77% del PIB con proyecciones de continuar disminuyendo. La inflación, que alcanzó un pico mensual del 25.5% en diciembre de 2023, cayó a cifras de un solo dígito en marzo del 2024 y cerró el año en un promedio mensual del 2.4%. Aunque la economía sufrió una contracción del 3.5% en el 2024 debido al ajuste, Moody's prevé un crecimiento cercano al 3% para el 2025, impulsado por mayor acceso a divisas, el repunte de la confianza del sector privado y la revitalización de los mercados financieros. Moody's considera que estas reformas, junto con la recuperación de las reservas internacionales y la caída del riesgo país a niveles por debajo de los 600 puntos básicos, posicionan a Argentina para avanzar hacia el ansiado grado de inversión, siempre y cuando mantenga la disciplina macroeconómica y una transición ordenada hacia una economía más abierta. En las escalas de calificación de deuda soberana existen dos grados. Está el grado de inversión para estados, países que tienen una extrema capacidad para cumplir sus obligaciones financieras, muy fuerte capacidad y también capacidad adecuada. Y por otra parte está el grado especulativo para países que tienen mayor dificultad de cumplir sus obligaciones crediticias, países que enfrentan inestabilidad e incertidumbre, países que tienen condiciones adversas y países que dependen de condiciones favorables para poder cumplir. Además, también se incluye a los países que están en situación de impago. Además de estas dos escalas, están los países que no encajan en ninguna, ¿no? Los países que no califican. Ahora bien, de acuerdo con Moody's, Argentina ha subido en la escala. Concretamente ha pasado a la escala Caa3, que corresponde pues a los países que tienen un estado vulnerable y condiciones adversas que dependen, que hay condiciones adversas y dependen de condiciones favorables para cumplir sus obligaciones financieras. Sin embargo, haber subido en la escala es positivo porque abre la posibilidad a continuar ascendiendo hasta llegar a la calificación de grado de inversión, lo que sería sumamente positivo para el país. Ahora, esto es resultado de las políticas económicas que ha estado tomando el gobierno de Javier Milei desde que empezó su mandato en diciembre del año 2023. Y hay que tener presente que además Moody's destaca el giro precisamente económico que ha tenido este país a raíz del gobierno de Javier Milei, que es el primer presidente liberal libertario de la historia. Y en consecuencia con sus planteamientos y sus posiciones, tanto principalmente económicas, pero también políticas, se ha dedicado a reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público y con el fin de tener un Estado más chico, pero al mismo tiempo más fuerte. Y bueno, recordemos también que Javier Milei, cuando asumió la presidencia, tuvo, como él bien señaló, la peor herencia que cualquier otro presidente de Argentina pueda haber recibido. 10% de pobreza extrema, 40% de pobreza, 211.5 de inflación anual y una moneda en caída libre.
Ese cuadro lo vamos a ver a continuación con más detalle, pero concretamente Argentina, Javier Milei se ha dedicado a señalar a los argentinos concretamente lo que va a hacer. No ha llegado con mentiras. Y eso es parte de su política y de su esencia y el perfil político que tiene. Señalarles y decirles concretamente la verdad, aunque duela, con el fin pues de que la gente esté preparada para lo que viene. Y en consecuencia con ello, cuando asumió la presidencia, señaló lo siguiente, declaró que sabemos que al corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo. Y es así que aplica recortes drásticos en el sector público que iban a causar recesión y pobreza a corto plazo, pero esto combinado con la libertad económica y la austeridad pública está sacando a flote al país. Y esto es reconocido objetivamente. Y es que el ajuste era verdaderamente inevitable y ha recaído en el Estado. Ahora veamos algunos datos con respecto a los resultados económicos de su política. Para empezar, cuando Javier Milei asume la presidencia, Argentina era uno de los países con mayor inflación en el mundo. Veamos el cuadro. Como podemos apreciar, cerró el año con 211% de inflación anual. Y bueno, pues veamos los países que está Venezuela, está Sudán, ¿no? Países del tercer mundo como Zimbabue, ¿no? Con 779% de inflación. Ahora, con respecto a la inflación mensual, Argentina tenía un 25% cuando Javier Milei asume la presidencia. Posteriormente, él ha logrado que esté en menos del 3%. Con respecto a la inflación anualizada, llegó a estar en un 324% y cerró, como lo podemos ver en el cuadro, con 211%. Actualmente la ha reducido alrededor del 36%. Con respecto al superávit, a través de la llamada política de la motosierra, Milei ha puesto fin a 12 años de déficit público ininterrumpido. Ha logrado un superávit del 0.5% del Producto Bruto Interno entre enero y octubre del 2024 y esto contrasta pues con el déficit de 3,6%, 3,8% y 4,4% de los años 2021, 2022 y 2023. Por otra parte, bueno, y esto se ha logrado también a través pues, de restringir las emisiones monetarias y equilibrar las cuentas públicas de manera bastante disciplinada. Por otra parte, con relación a la pobreza, Argentina, pues, cuando Javier... Esto es un cuadro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. Y como podemos apreciar, en el primer trimestre estuvo en el 54.8% y en el tercer trimestre de su gobierno en el 38.9%. Y con respecto a la pobreza extrema o indigencia, en el primer trimestre estaba en el 20.2% y en el tercer trimestre en 8.6%. Habría que esperar los resultados pues el próximo informe de estas estadísticas, los cuadros más actualizados del INDEC. Ahora, continuando, estos resultados podrían ser cuestionados por tratarse del propio gobierno de Javier Milei. Sin embargo, instituciones privadas como la Universidad Católica de Argentina y también la Universidad Torcuato Di Tella han llegado a conclusiones similares con respecto a los resultados de las políticas de Javier Milei. Ahora, Javier Milei anunció al cabo de un año de su gobierno que se había logrado terminar con la recesión. Las cuentas públicas están saneadas. Además, el gobierno de Javier Milei ha eliminado unas 800 regulaciones pues, que hacían más pesado y burocrático el Estado, afectando la economía del país. Y por otra parte, además de todo esto hay que tener en cuenta que estas políticas liberalizadoras se han aplicado en el marco de un sistema y de un gobierno democrático.
Históricamente, en muchas ocasiones, en más de una ocasión en el mundo, este tipo de políticas liberalizadoras se aplicaron en contextos de regímenes antidemocráticos, pero Javier Milei lo está haciendo en consecuencia con su posición de liberal libertario en el marco de un gobierno democrático. Y bueno, pues estos son los resultados bastante positivos, objetivamente, de políticas que se han encargado de reducir el tamaño del Estado para hacer más fuerte a la ciudadanía, al sector privado y así traer progreso al país. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con Estados Unidos. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Donald Trump ha suspendido programas de subvenciones y asistencia financiera en el marco, pues, de las órdenes ejecutivas que dio ni bien asumió la presidencia. Vamos con el informe. La administración Trump ha suspendido temporalmente programas de subvenciones, préstamos y otras formas de asistencia financiera administrados por la Oficina de Gestión y Presupuesto, OMB, por sus siglas en inglés, según informó la agencia de noticias Reuters. La medida, vinculada a las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, ha generado críticas de legisladores demócratas. El memorando, firmado por el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Matthew Bett, menciona que la suspensión afecta a actividades relacionadas con la asistencia financiera federal, incluyendo programas de ayuda extranjera, organizaciones no gubernamentales, iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, políticas de género y el Green New Deal. La pausa entra en vigor el 28 de enero a las 5 de la tarde, hora del este. La suspensión permitirá a la administración revisar los programas de las agencias y determinar los mejores usos de los fondos en línea con la ley y las prioridades del presidente Trump, señala el memorando obtenido por Reuters. Las agencias tendrán hasta el 10 de febrero para presentar un informe detallado sobre los programas afectados y sus implicaciones legales. Esta medida refuerza las prioridades de la administración Trump, que busca reorientar fondos hacia iniciativas más eficientes, mientras deja en suspenso programas vinculados a políticas progresistas impulsadas durante gobiernos anteriores. El responsable de la Casa Blanca de Gestión y Presupuesto, Matthew White, ha emitido un comunicado que se ha filtrado a diversos medios de comunicación en el que señala lo siguiente. Deben suspender temporalmente las actividades relacionadas con el desembolso de toda la asistencia financiera federal. Y más adelante, el uso de recursos federales para promover la equidad marxista, la transgeneridad y políticas de ingeniería social del nuevo Pacto Verde es un desperdicio de dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos. Esto se ha filtrado y esto nos sorprende porque es parte de... encaja totalmente con el discurso dado por Donald Trump una vez que asumió la presidencia. Y esta suspensión de financiamiento ha entrado en vigencia este martes a las 5 de la tarde. Y a partir de aquí podrán revisarse, habrá tiempo para poder revisar si es que estos programas de financiamiento encajan con las órdenes ejecutivas dictadas por Donald Trump. Ahora, hay un par de excepciones. Los beneficios del Medicare y la seguridad social no se suspenden a través de esta medida. Por otra parte, la semana pasada el gobierno de Donald Trump congeló los fondos de ayuda exterior a diversos países con la excepción de Egipto e Israel. Y por otra parte, se han firmado órdenes ejecutivas para eliminar los programas de equidad, de género, de diversidad, con el fin de fomentar la meritocracia en el país. Y bueno, todo esto, todas estas medidas orientadas, como señala la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, van pues para poner fin a estas políticas que, como lo señalan, son de equidad marxista, transgeneridad e ingeniería social. ¿Y qué está detrás de
estas medidas. En primer lugar, la austeridad, fomentar la austeridad del gobierno, no gastar el dinero de los contribuyentes en políticas que no representan a todos los ciudadanos, sino a grupos de interés. Y en segundo lugar, la lucha pues, contra lo que se conoce como la ideología woke. Como se sabe, Donald Trump es un declarado enemigo de estas políticas que han sido fomentadas por los diversos gobiernos demócratas. Ha señalado que empieza una nueva era en Estados Unidos y como parte de esa nueva era es reivindicar valores esenciales del país que todas estas políticas woke han puesto en peligro. Por ejemplo, toda la ideología woke afecta pues, la igualdad ante la ley, ¿no? Con este tema de las cuotas. También la participación política, porque las cuotas también pueden afectar la participación política según pues, la sexualidad, el sexo de quienes participen en elecciones, en términos generales, no necesariamente en Estados Unidos. La presunción de inocencia también, esta idea de la hermana yo sí te creo, en términos generales, nuevamente. Por otra parte, la libertad de expresión también se ve afectada con motivo pues, de la censura y la autocensura a la que llevan todas estas políticas y además la libertad religiosa. Hay una hostilidad constante hacia la religión, el cristianismo y en especial el catolicismo por parte de todas esta visión, esta ideología. Y bueno, como parte esencial de estas posturas woke, progresistas o de progresismo radical, tenemos pues una de sus principales banderas, que es la bandera del aborto. No necesariamente se tiene que ser woke para estar a favor del aborto, pero generalmente se es woke cuando se está a favor del llamado derecho a decidir, que no es otra cosa que eliminar al concebido que no tiene la culpa de su origen en este mundo. Y Donald Trump es un presidente que se ha posicionado, un político en general que se ha posicionado del lado de posturas que van a favor del derecho a la vida, uno de los tres principales derechos pues, del liberalismo político: vida, libertad y propiedad. Ahora, una de sus principales o primeras medidas ha sido conceder el perdón presidencial a 23 providas condenados por protestas pacíficas durante la administración Biden. Ellos fueron condenados por la denominada Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a Clínicas y Lugares de Culto. Esta ley fue establecida durante la administración de Bill Clinton y equipara la religión, el derecho a la religión con asesinar al concebido. Y les ha otorgado el perdón presidencial y además ha eliminado el sitio web Reproductive Rights Gov, que era un sitio web lanzado por la administración Biden en el 2022 como reacción a esta sentencia de la Corte Suprema que derogó la sentencia Roe versus Wade, que establecía o reconocía el derecho al aborto a nivel federal. Por otra parte, durante su primer gobierno, Donald Trump instauró en el 2018 el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana, que es una celebración abiertamente provida, y además participó en el 2020 en una marcha provida. Entonces, como podemos apreciar, está posicionado como un mandatario provida. Digamos que no es su principal bandera, pero ha tenido un rol que encaja en las posturas de la gente que está a favor del derecho a la vida. Y como podemos ver en la imagen, está en una marcha provida. Y además tuvo un rol importante en la actual configuración de la Corte Suprema, que derogó la sentencia que reconocía el derecho al aborto a nivel federal. Y bueno, estas posturas, como podemos apreciar, Donald Trump está evaluando a través de diversas órdenes ejecutivas el destino de los fondos públicos de Estados Unidos con el fin de determinar si es que encajan con las posturas de su gobierno, y las posturas de su gobierno van en contra del progresismo radical que ha estado siendo difundido por Estados Unidos durante bastante tiempo, en las últimas décadas, y fomentado además por las administraciones de presidentes demócratas. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque.
Seguimos con Informe Extra. Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador están evaluando la posibilidad de que se deporte migrantes indocumentados a El Salvador. Vamos con el informe. El gobierno de Donald Trump está avanzando en negociaciones con El Salvador para la implementación de un acuerdo de tercer país seguro, según informaron funcionarios a CBS News. Este acuerdo permitiría a Estados Unidos deportar a inmigrantes de terceros países, incluidos miembros del crimen organizado, hacia El Salvador, donde deberían solicitar asilo en lugar de hacerlo en territorio estadounidense. El plan tiene como objetivo principal lidiar con la crisis migratoria, permitiendo al gobierno de Trump deportar a inmigrantes, en particular a venezolanos, sin necesidad de enfrentarse a la negativa de la dictadura de Nicolás Maduro para aceptar repatriaciones. Además, se contempla el envío de miembros de la banda criminal Tren de Aragua de origen venezolano a El Salvador. Trump ha señalado a esta organización como responsable de crímenes contra ciudadanos estadounidenses y ha propuesto su designación como organización terrorista durante su campaña electoral del 2024. Este acuerdo recuerda a otro similar negociado por la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, que nunca fue implementado y fue desechado por la administración de Joe Biden. No obstante, la nueva administración de Trump está comprometida con garantizar la seguridad nacional y reducir la inmigración ilegal. En su primera llamada internacional tras asumir el cargo, Trump conversó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la necesidad de detener la inmigración ilegal y golpear a las bandas transnacionales, particularmente al Tren de Aragua. La próxima semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su primera gira internacional visitando El Salvador y otros 3 países latinoamericanos. Esta visita se perfila como un paso clave en la consolidación de la estrategia de seguridad nacional de Trump en la región. La Casa Blanca, mediante un comunicado, ha señalado lo siguiente, y voy a citar. Hoy el presidente Donald Trump se comunicó telefónicamente con el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Ambos líderes hablaron sobre la posibilidad de trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y acabar con las bandas transnacionales como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental. Acá lo relevante es que existen posibilidades de que el gobierno de Donald Trump pueda deportar a migrantes venezolanos que no sean aceptados por la dictadura de Nicolás Maduro, en especial a los miembros de la organización criminal llamada el Tren de Aragua. En caso de que se logre esto, sería un gol para ambos mandatarios, para Nayib Bukele en cuanto a su prestigio como un mandatario que ha logrado establecer, volver a El Salvador un país seguro, su política de seguridad a nivel interior, y Donald Trump en cuanto a uno de sus principales objetivos, que es deportar indocumentados y en especial a miembros de organizaciones criminales. Ahora bien, la administración Rubio estaría buscando, en consecuencia, con la postura contraria a las dictaduras de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, fomentar la caída de Nicolás Maduro a través de sanciones que impidan el ingreso de dinero, con lo cual la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tenga descontento y así se pueda producir un quiebre y se remueva del poder a Nicolás Maduro. En caso de que se logre este acuerdo con Bukele, esto haría más difícil que se llegue a un acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro. En caso de que se llegara a un acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro, esto afectaría los planes de, por ejemplo, volver a levantar los permisos a petroleras como Chevron de poder operar en Estados Unidos y así generar dinero en Venezuela que termina beneficiando a los miembros de la cúpula en el poder. Entonces, sería bastante positivo que se logre un acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos con relación a este punto, en especial con respecto a miembros de organizaciones criminales. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.